hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga. Vamos al capítulo 4 del Evangelio según San Juan nuevamente y vamos a estar leyendo a partir del versículo 1. San Juan capítulo 4, verso 1, dice así la palabra de Dios. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino pues una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tiene el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos ha tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Que el Señor añada bendición por su santa palabra leída. El miércoles pasado comenzamos a hablar en el capítulo que se conoce como la historia de la mujer samaritana. Y vimos algunas cosas que permean este encuentro de esta mujer. Comparamos un poquito con relación a la clase de persona que era esta mujer con relación a la clase de persona que era Nicodemo. Sin embargo, aparecen una serie de eventos, de hechos que se narran, que llaman a la atención y que por eso le dedicamos algún tiempo. Hablábamos de la necesidad que el Señor tenía de pasar por Samaria, de el momento cuando esta mujer y el Señor se encontraron en el pozo de Jacob, como se describe, a la hora sexta, y describíamos el hecho de la hora que Juan toma en cuenta como la 12 del mediodía, y así la conversación que el Señor sostiene con esta mujer. En la noche de hoy yo quisiera llamar la atención por lo menos a
cuatro ingredientes importantes o esenciales que debemos tener en cuenta en la evangelización. Decíamos el miércoles que este capítulo ha sido usado históricamente para dar clase acerca de cómo evangelizar. Y nosotros como creyentes debemos tener presente que la gran comisión tiene que ver con la evangelización. Dijo el Señor, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Mateo lo describe como y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole a que guarden todas las cosas que os he mandado. Esa es la gran comisión, esa es la tarea que Dios nos ha encomendado. Y este capítulo nos da algunas lecciones. La primera lección que yo quisiera destacar la encontramos en el versículo 4. Dice, y le era necesario pasar por Samaria. Decíamos que esa necesidad no tenía que ver con la geografía, porque los judíos ya estaban acostumbrados a bordear la tierra de Samaria para llegar al otro lado. De manera que el Señor no tiene una descripción, una necesidad geográfica, sino más bien una necesidad de la voluntad de predicar el evangelio, de darse a conocer también a los samaritanos. Cuando nosotros pensamos en la soberanía de Dios en toda la cosa, en la evangelización también nosotros debemos pensar en eso. Muchas veces nosotros nos desesperamos y obramos humanamente con muchísimo interés, que Dios no nos ha dado a nosotros las evidencias de querer hacer algo. Y mucho menos vamos a lograr los objetivos si no tomamos en serio en cuenta la soberanía de Dios. El Señor determina ir a Samaria. Es interesante, si usted lee el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, a partir del versículo 5, versículo 6, el Señor le da instrucciones a los discípulos que había escogido, que lo encomendó para predicar el Evangelio, para sanar enfermos, para echar fuera demonios. Y el Señor le da instrucciones específicas: por camino de gentiles no vayáis, no entréis en aldea de samaritanos, y más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es interesante porque el Señor allí envía a los 12 y entonces le da instrucciones específicas de que no vayan. Muchos escritores intentan explicar las razones por las que el Señor hizo eso. Y algunos dicen, bueno, los discípulos no tenían todavía la capacidad de manejar esta situación de ir a los gentiles. No tenían todavía en su mente no cabía la idea de ir a donde los samaritanos a predicarle, que el Señor condesciende con ellos y no le envía eso. Pero ¿qué pasa? Que este acontecimiento no pudo haber sido muy lejano al inicio de su ministerio, porque Juan el Bautista todavía está en vida. El Señor entendió que se oía decir que los fariseos, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Juan tiene su ministerio, es decir, que no hace tanto tiempo. Sin embargo, en esta ocasión el Señor decide ir personalmente a Samaria y va con lo suyo. Y es evidente que no simplemente él entra, sino que van a comer, van a comprar alimentos en una de las ciudades de Samaria. Simplemente me gusta conformarme con la evidencia de la soberanía de Dios. Dios es que decide. Él es que sabe, Él es quien sabe dónde, cómo, cuándo. Él tiene control absoluto de todo, y nosotros nunca vamos a estar más interesados en la salvación de los perdidos que Él. Uno debe estar consciente de esa realidad. En Samaria, Felipe tiene un ministerio esplendoroso. Mucha gente se está convirtiendo al Evangelio, y dice la Biblia que Felipe hacía grandes señales, de tal manera que había un tal Simón, llamado el mago, que hacía maravilla entre ellos, y él mismo tuvo que profesar la fe cristiana
ante las evidencias tangibles de que Dios estaba con Felipe. Y ese ministerio esplendoroso fue interrumpido porque un ángel del Señor le dice a Felipe: desciende por el camino que es desierto, desciende de Jerusalén a Gaza y ve cuántas personas estaban esperando ansiosamente para oír el evangelio de la boca de Felipe. ¿Cuánto? Un camino desierto. Había un carro tirado por su caballo, me imagino, y va un etíope. Y el Espíritu Santo le dice a Felipe: súbete a ese carro. Ya nosotros conocemos la historia narrada en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, la historia del etíope. Y uno pudiera hacer conjetura de grandísima que ese hombre iba a llevar el evangelio a Etiopía, que cuánta gente se iba a convertir. No debemos ni siquiera imaginarnos qué iba a pasar. El Señor decidió que Felipe le predicara a ese hombre. Simplemente, ¿cuántos se convirtieron a través de él? No sabemos, pero Dios es soberano y Dios decide. Humanamente nosotros hubiéramos dicho: ¿cómo puede dejar a tanta gente que están oyendo el evangelio y cuánta gente se están convirtiendo en Samaria? ¿Cómo va a salir? Lo va a enviar a un lugar desierto. Dios es soberano, Él es quien sabe. Entonces, Él decide ir a Samaria. Él deja a Judea y va a Galilea, pero es necesario pasar por Samaria. Y Él decide hablar, toma la iniciativa de hablarle a una mujer. ¿Y qué clase de mujer? Fíjense que el trato que él tiene con Nicodemo es totalmente diferente. Nicodemo viene con pregunta interesante, con elogio. Sabemos que tú has venido de Dios como maestro. Esta mujer lo describe como un judío simple, como un forastero, como uno que tiene sed y que entiende que para los judíos es abominable tratarse con un samaritano, pero si tienen sed sería muy bueno para que le dé agua. Es decir, que no es más que un oportunista. Entonces, a esta mujer el Señor le habla de una manera clara, transparente, y le dedica la atención. Y nosotros debemos recordar lo que Dios le dijo a Moisés, que el apóstol Pablo reseña en el capítulo 9 de la carta a los Romanos, en su versículo 15. Dios le dijo a Moisés: ¿tendré misericordia de quién? Tendré misericordia del que yo tenga misericordia. ¿Me compadeceré de quién? Del que yo me compadezca. Es decir, Dios tiene siempre la iniciativa y nosotros debemos estar conscientes de esa realidad. Preguntar por qué sería perder el tiempo. Él sabe todas las cosas. A los tesalonicenses, por el hecho del progreso del evangelio que hubo en esa ciudad, fíjense lo que dice el apóstol Pablo, hablando de la elección, de cómo Dios intervino en gracia soberana para con ellos. En el capítulo 1, el versículo 4, dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Él está destacando y dando gracias a Dios y haciéndole saber que ellos están agradecidos de Dios porque las señales de la conversión auténtica de los tesalonicenses eran evidentes. Y todas esas señales son una evidencia de que Dios los escogió soberanamente y que el evangelio le llegó en el poder del Espíritu Santo como una evidencia de que Dios le llamó, de que Dios le escogió soberanamente. Entonces, cuando usted oiga a alguien que le diga: ¿y por qué no se le, y qué va a hacer de los taínos y de esa tribu? ¿Y qué va a hacer de los habitantes de Pakistán, de Afganistán? Dios es soberano. Él sabe
¿por qué a nosotros nos llegó el Evangelio y a ellos le está prohibido hablarle? Fíjense, en el capítulo 16 del libro de los Hechos, versículo 6, cómo el apóstol Pablo anda predicando el Evangelio a todo el mundo. Capítulo 16, encomendado con la misión de llevar el Evangelio a todo el mundo. Y entonces el Espíritu Santo le da instrucciones, le guía, le dirige, le llama, y le prohíbe también. Capítulo 16, verso 5. Si alguien lo tiene, me puede ayudar. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, etc. Es decir, fíjense, ellos tienen intención de ir a ciertas ciudades, de predicar el Evangelio a toda esa gente. ¿Y qué pasó? El Espíritu Santo no le permitió, se lo prohibió. No, ahí no, ahí no. Tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. Me compadeceré de quien yo me compadezca. Hermanos y hermanas, vivimos en una situación a veces que es deprimente. Comentaba con algunos hermanos que el día pasado, el mes pasado específicamente, me pidieron que nos responsabilicemos del templo bíblico de Villa Altagracia. Y luego me llama otro hermano de los Alcarrizos y me dice que él se va para Europa y que por favor nosotros nos encarguemos del templo bíblico Nueva Jerusalén. Y yo pensé, digo, oye, pero nosotros tenemos muchos jóvenes. Y no le dije que no. Digo, vamos a reunirnos y luego le llamamos. Y yo estoy convencido, hermano, en ese mes y que no podemos. Ah, pero se van a perder las almas. A veces realmente debe impactarnos porque dijo el Señor, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora, eso no quiere decir que usted y yo debemos dejar que el amor se nos enfríe por causa de la profecía. Dijo el Señor de Judas, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre será entregado. Mejor le hubiera sido no haber nacido. Pero tenía que ser Judas. Es decir, nosotros tenemos que estar conscientes de una serie de cosas. Ahora, nosotros tenemos responsabilidades. Alguien le preguntó a Charles Haddon Spurgeon acerca de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Dice, ¿cómo usted puede reconciliar la soberanía de Dios y la responsabilidad humana? Y él respondió, nadie intente reconciliarla. Ellas siempre andan juntas, son muy buenas amigas. Ojalá que nosotros entendamos eso. La soberanía de Dios en el Evangelio. Hay a veces muchos obstáculos en la evangelización. Yo quisiera destacar por lo menos uno en esta porción. Y está en el versículo 9. Estamos en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Y dice el versículo 9. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. No se tratan entre sí. Destacábamos que tal vez el texto lo que quiere decir, mira, no beben de la misma vasija. Ellos no comen juntos. Porque de hecho, el Señor estaba en una ciudad de Samaria. Los discípulos habían ido a comprar de comer. Entonces, pero ella está diciendo, mira, no se tratan entre sí. Ni hablar. El Señor no debía, según la tradición judía, hablar con una mujer. Y ningún rabino hubiera hecho eso.
y mucho menos con una mujer samaritana. Y el Señor pasa por encima a todas esas tradiciones. Y miren, en la historia del cristianismo, ¿cuántos obstáculos le hemos causado al evangelio con el trato con relación a otro creyente? Por prejuicio simplemente, a veces prejuicio teológico, a veces prejuicios denominacionales. Y así en medio de la sociedad, yo me acuerdo que cerca de mi campo, una comunidad que se llama Yásica, siempre se hablaba de dos familias, los Rojas y los Jiménez, enemigos antagónicos. No sé si eso ha pasado, pero era de generación en generación. ¿Pero eso no es posible? Sí, eso es posible. Puertoplateño y maeño no se trataban entre sí en pelota, en béisbol, no se trataban entre sí. Entonces nosotros debemos pensar seriamente cuántas cosas pudieran, prejuicios religiosos, prejuicios denominacionales, que simplemente obstaculizan. Ah, no, pero él no es de los templos bíblicos. Ahí es templo bíblico, ustedes se juntan con él, pero él es cristiano y él es bíblico. Sí, él es bíblico, pero no, su iglesia no se llama templo bíblico. A Tom le encantó mucho algo que yo compartí con él, de Juan Carlos Raile. Este escritor escribió este libro hace 150 años. Y oiga lo que él dice. Déjeme abreviarlo. Dice, un historiador podría aplicar acertadamente las palabras de San Juan a muchos periodos de la historia de la iglesia y decir, romanista y protestante no se tratan entre sí, o luteranos y calvinistas no se tratan entre sí, o calvinistas y arminianos no se tratan entre sí, o episcopales y presbiterianos no se tratan entre sí, o los bautistas y aquellos que bautizan niños no se tratan entre sí, o los hermanos Plymouth no tienen trato con nadie que no sea de su congregación. ¿Usted sabe quiénes son los hermanos Plymouth? Nosotros. 150 años que, dice Juan Carlos Raile, los hermanos del templo bíblico no se tratan con nadie que no sea de su congregación. Todavía no ha cambiado mucho aquí en República Dominicana y en gran parte del mundo. Eso es lamentable. ¿Cuál es la razón? Que ellos no son del templo bíblico. Ellos pueden ser buenos en doctrina, buenos predicadores, pero no lo puedo. Ellos son reformados. Oye, y la mayoría de nuestras iglesias, casi nadie entiende lo que es eso, y que es reformado. Entonces, nosotros tenemos que tener sumo cuidado, hermanos, con los prejuicios que nos limitan y que no nos permiten acercar a otra persona. El Señor dio por lo menos dos evidencias de que íbamos a impactar el mundo con eso. Una es la marca del cristiano. En esto conocerán todos que soy mi discípulo, si tuviereis amor los unos por los otros. La gran frase que motivó al mundo a mirar a los creyentes. Mirad cómo se aman los cristianos. La segunda está en el Evangelio según San Juan también, capítulo 17, el verso 21. Que sean uno como tú y yo, oh Padre, somos uno. Que sean perfectos en unidad. ¿Sabe para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Es decir, el mundo va a ponerse de frente a la realidad de que Dios envió a su Hijo Jesucristo en la medida que usted y yo mostremos que somos unos en Cristo. En esto conocerán. Cuidado con estos obstáculos evangelísticos. En tercer lugar, el propósito principal de la evangelización o la gran motivación para la evangelización. Dice el versículo 23, San Juan capítulo 4, versículo 23.
Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La mujer está preocupada y ve que hay alguien que le ha dicho todo acerca de su vida. Este es un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen, los judíos, que es Jerusalén el lugar de adoración. Y el Señor le dice, mire, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Generalmente cuando nosotros predicamos el Evangelio, ¿por qué predicamos el Evangelio? ¿Para qué predicamos el Evangelio? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que las almas se conviertan y no vayan al infierno. Eso es siempre la motivación, la gran compasión. Eso es una motivación, pero no realmente la gran motivación. La gran motivación es que Dios busca adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Tal vez por esa razón la iglesia está llena de gente salvada por la gracia de Dios que están esperando el momento cumbre cuando el Señor se lleve al cielo, de brazos cruzados. ¿Por qué? Porque no han comprendido el gran propósito por el cual Dios, el Padre, está buscando. ¿Qué es lo que está buscando? Adoradores. Está buscando gente para su honra y para su gloria. Como dice Isaías 43:7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía lo he creado. Lo hice. Es decir, el propósito principal de Dios siempre es su propia gloria. Es que le sirvamos. Si usted va al capítulo 1 de la carta a los Efesios, usted va a encontrar que la salvación del ser humano está subordinada a la exaltación de la grandeza de la gracia de Dios. Capítulo 1, versículo 6. Hablando de la redención en Cristo, dice, para la alabanza de la gloria de su gracia. Ahí está destacando que Dios nos escogió y nos escogió para la alabanza de la gloria de su gracia. Cristo nos redimió. ¿Sabe para qué? Versículo 12, para la alabanza de la gloria de su gracia. Y el Espíritu Santo nos selló, versículo 13 y 14, hasta la posesión adquirida para la alabanza de la gloria de su gracia. Es decir, todo lo que Dios ha hecho con nosotros, los ha hecho con el propósito de que le honremos, le glorifiquemos. No es simplemente que ya fuimos librados del infierno. No, Dios nos ha constituido como monumento de su gracia. Y nosotros debemos estar conscientes de esa realidad, la principal motivación. Dice el apóstol Pedro, más vosotros sois linajes escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En el Sermón del Monte, el Señor le dice a los discípulos, a todos, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz debajo y se pone debajo del almud o de una caja, sino sobre el candelero. Así alumbre vuestra luz, para que los hombres vean su buena obra y le den aplauso. ¡Wow! ¡Qué bien! ¿Cómo es que dice el texto? Y glorifiquen al Padre. Glorifiquen a Dios el Padre. Es decir, todo lo que un creyente hace, dice el apóstol Pablo, capítulo 10, verso 31 de 1 Corintios, ¿cómo es? Y todo lo que hagáis, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Tan sencillo como comer, como beber o hacer cualquier otra cosa para la gloria de Dios. Porque de Él,
por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. Es decir, usted y yo debemos entender que cuando estamos predicando el Evangelio, estamos buscando gente que honre y glorifique el nombre de Dios, sacándolo de las tinieblas a la luz admirable. De manera que el propósito principal de la evangelización tiene que ver con buscar gente que adore y sirva al Señor. Por último, este capítulo también nos arroja a nosotros el mejor método evangelístico. ¿Cuál es el mejor método para evangelizar? ¿Cuál es? Hay muchísimos, ¿no? Yo he oído tanto y he leído de muchos métodos y usando este mismo capítulo. Pero mire, hermano, no hay ningún método que supere a este que yo le voy a decir. ¿Sabe cuál es el mejor método? Hablar claro. Predicar el evangelio claro. Eso es lo que aparece aquí en versículo 18, versículo 24, versículo 26. Eso es lo que yo encuentro aquí que el Señor está haciendo. Hablando claro. Él está hablando claro el evangelio. ¿Qué es lo que es el evangelio? ¿Cómo es? Buena noticia. El evangelio es buena noticia, buenas nuevas, buena noticia. Y toda la noticia, como se lo digo a los nuevos creyentes, toda noticia tiene, bueno, tiene una mala noticia en el caso del evangelio. No toda buena noticia tiene una mala noticia, pero en el caso del evangelio pero siempre toda noticia tiene un contenido, una información. Es un mensaje, la noticia es un mensaje, tiene contenido. Te voy a dar una noticia y usted está ahí esperando el contenido de esa noticia. Si yo pudiera enseñar una sola cosa en la iglesia, nada más enseñar el evangelio. Porque sin el evangelio nadie va para el cielo. Nadie. El evangelio es una noticia, tiene contenido. Y el contenido está... Usted va a 1 Corintios, capítulo 15. Además, os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual ustedes perseveran, el cual ustedes recibieron y perseveran, por el cual si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, ¿qué? Que Cristo murió por nuestro conforme a las Escrituras, que fue sepultado al tercer día y que resucitó al tercer día, y que apareció a Cefas, a los 12 y a más de 500 hermanos a la vez. Ahí está la buena noticia. Hay salvación. Pues mire, el contenido del evangelio dice el versículo 18: porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿De qué le está hablando el Señor? Está hablando de su pecado. Usted no puede predicarle a nadie si no le habla del pecado. Él le está hablando claro, dice: mujer, esto has dicho con verdad. Oye, pero tú eres una leona, 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. ¿Razón tú tienes a decir que no tiene marido? O sea, hasta que una persona no está consciente de su estado pecaminoso, no ha oído el evangelio, no ha entendido el evangelio, porque el evangelio tiene que ver con el estado pecaminoso de un ser humano. Es la buena noticia que le trae la solución al problema de su pecado. Entonces no puede ser buena noticia si usted no le dice: mira, hay un problema en tu vida, hay un problema en mi vida, hay un problema en la humanidad que está llevando al infierno a la gente, y la sociedad está evidenciando que está mal por causa del pecado. Entonces, hablar claro acerca del pecado, pero hablar claro acerca de Dios. Dice el versículo 24: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le está diciendo: mira, mujer, el problema no es si en Jerusalén,
El problema no es en el monte Gerizim, el problema no es un lugar, el problema es de tu corazón y Dios. Dios es espíritu. En cualquier lugar del mundo tú le puedes adorar. Depende del estado de tu corazón. No es un problema de lugar. A los atenienses el apóstol Pablo tuvo que aclararle, decirle, mire, Dios no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos humanas como un necesitado. Él es quien da vida y aliento y toda la cosa. A veces nosotros creemos que Dios necesita, como canta un gran cantante, dice, hombre de valor, necesita Dios. Dios no necesita de nadie. Dios no necesita de nadie. Dios nos concede en su gracia, como dice el apóstol Pablo, por la gracia de Dios es lo que soy, el privilegio de ser de utilidad en su obra. Entonces, nosotros debemos estar conscientes de quién es Dios. Hablar claro de Dios. Dios es espíritu. Dios no es alguien físico que habita en un templo que usted tiene que ir a ese lugar. No. Dios es invisible. Entonces usted puede servir a Dios. Depende del estado de su corazón. En tercer lugar le habló del Salvador. Dice el versículo 6, la mujer, en el versículo 25 dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Debemos hablar claro del Señor Jesucristo. Debemos hablar del Salvador con toda claridad, de sus perfecciones, de su condición divina, de su condición humana, del único que puede salvar al hombre, a la mujer, al joven, al niño del estado pecaminoso. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres a quien podemos ser salvos. Y de la suficiencia del Evangelio, dice el versículo 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Cuando el Señor le dice esto a esta mujer, dice la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Tenemos que hablarle de las bondades, de los beneficios del Evangelio. Y nosotros apropiarnos los beneficios del Evangelio, que vivimos en un mundo que nos tiene de rodillas, buscando la satisfacción que en el mundo nunca vamos a conseguir. Conseguir dinero y después no tenemos tiempo para comprar. Vivir en buena casa, dormir en buena casa. Porque no tenemos tiempo para habitarla. Es decir, un mundo de insatisfacción. Usted y yo debemos estar satisfechos con las promesas que Dios nos ha dado y con las bendiciones que Dios derrama cuando usted y yo entregamos nuestra voluntad, la doblegamos a la suya. El día pasado casi me molesté, pero me preocupé. Un hermano estaba orando por una persona soltera que se estaba acercando a los 30 y pidió públicamente, vamos a orar por esta hermana para que el Señor le dé un varón. Y con mucha algarabía en el ambiente se oró para que Dios le dé un varón. Y yo, atrevido, caminé como de aquí a la puerta ya y la saludé a la hermana, la abracé y le dije, mi hermana, no subordine su felicidad, su bienestar a un matrimonio. ¿Quién dijo que el matrimonio es la panacea de la bolita del mundo? Si Dios no le va a dar un esposo, usted puede ser feliz y dichosa y bienaventurada, porque a lo mejor le da uno que le amarga la vida todo el tiempo. Tenga cuidado, hermano, a qué usted relega su bienestar. Solamente Cristo, como dice el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A veces no, el problema soy la soltería. A veces el problema son los asuntos de la finanza. Si yo consigo tal cosa, un trabajo,
va a tener problemas como quiera. El día que yo me gradúe, yo voy a ser lo máximo, y un desempleado o una desempleada. Oren por mí. O un mal pagado. No importa lo que usted estudie. Yo conozco abogados que están conchando, algunos están taxiando y hacen muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque solamente Cristo es el único que nos da la satisfacción. Cuando el Señor le dice, mira, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. El agua que yo le daré, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Ojalá que usted y yo podamos evidenciar que bebimos de esa agua por la satisfacción que irradiamos de una vida plena en Cristo Jesús. Hermanos y hermanas, de este capítulo, cuando usted lo lea, cuando usted se acuerde en los primeros versículos, primeros 20 y tantos versículos que hemos leído, usted se acuerda que Dios es soberano en la evangelización y en todo. Usted se va a acordar que hay obstáculos que impiden el progreso del evangelio y que eso pudiera ser religioso, que pudiera ser histórico de generación en generación. Usted se acuerda que el propósito principal de la evangelización es buscar adoradores, gente salvada por la gracia de Dios, que se conviertan en monumento de su gracia, que llamen la atención al mundo. Y por último, acuérdese que el mejor método de evangelización es hable claro. No importa si es célula, no importa si es con un escrito, no importa si es con las redes sociales, por la radio, el evangelio hay que predicarlo claro, hablar claro de Dios, hablar claro del pecado, hablar claro del Salvador, hablar claro de los beneficios que nos da el evangelio. Que así sea, que el Señor le bendiga.